La semana pasada, en Velika Kladuša, Bosnia y Herzegovina, se puso de manifiesto hasta dónde pueden llegar las autoridades para desempoderar y obstaculizar la libertad de circulación de las personas que se desplazan, y cómo tanto las organizaciones institucionales como las gubernamentales colaboran también en estos procesos. El viernes, 11 de noviembre, por la mañana, los agentes policiales rodearon diferentes squads activos en las áreas de Velika Kladuša y Glinica. Rodearon y detuvieron a las personas que vivían allí mientras dormían. Las obligaron a montarse en autobuses, contra su voluntad de quedarse en su lugar de residencia temporal, y según lo que nos dijeron después, 3 personas fueron golpeadas por la policía en el proceso. Los agentes policiales también destruyeron diferentes infraestructuras que habían sido construidas para mantener el calor durante el invierno, como ventanas de plástico y puertas provisionales de madera. Se llevaron y desinstalaron las estufas de leña, y tiraron mantas, colchones, ropa y basura por todas las habitaciones. Dejaron los squads inhabitables. Las personas fueron llevadas al campo de Lipa, donde fueron registradas. Luego, la mayoría de ellas salieron inmediatamente sin siquiera entrar. Después, cuando la mayoría decidió volver a los squads, tuvieron que caminar durante kilómetros o pagar un taxi para llegar a Bihać y desde allí tomar un autobús para volver a Velika Kladuša. El ejercicio policial parece haber sido motivado para hacer que el campo de Lipa parezca más lleno de lo que realmente está y justificar la financiación que recibe de los países europeos. También es una táctica de externalización de la frontera que intenta impedir que las personas en movimiento se desplacen libremente y quitarles autonomía y libertad de decisión para permanecer en asentamientos temporales cerca de la frontera, en lugar de en campamentos donde son controlados y aislados de las redes de apoyo. Las personas desplazadas con las que nuestro equipo estuvo en contacto nos dijeron que no nos preocupáramos, que volverían en unas horas. Cuando hablaban con nosotros hacían bromas sobre la situación, pero toda la acción les dejó completamente agotados y frustrados. Otra estrategia de externalización de las fronteras es la criminalización de la solidaridad con las personas, que intenta bloquear las redes de apoyo que dan más autonomía a las personas en movimiento. Cuando nuestro equipo fue a Glinica a limpiar una de las casas ocupadas que había sido destrozadas durante los desalojos, una de las organizaciones internacionales institucionales apareció en el lugar y dijo que era una propiedad privada y que teníamos que irnos. También nos dijo que de todos modos no había migrantes en la zona, a lo que un miembro del equipo le contestó que por supuesto nadie puede quedarse allí en esas condiciones. Cuando preguntamos a la organización si nos denunciarían a la policía si nos quedábamos, nos respondieron, sí, tal vez. Así que nos fuimos. Durante media hora nos tomamos un café y decidimos volver y limpiarlo todo lo que pudiéramos antes de que apareciera la policía. Efectivamente, la policía llegó justo cuando estábamos terminando. 2 miembros del equipo se escondieron y el resto de los que estaban dentro de la casa ocupada salieron a hablar con la policía para evitar que los atraparan con material de limpieza y herramientas. Tuvieron que entregar sus documentos y los 2 miembros del equipo se quedaron escondidos durante 1 hora y media mientras la policía jugaba al gato y al ratón, esperando a que apareciéramos a recoger nuestros coches. Este tipo de situaciones son, por desgracia, muy comunes. No es la primera vez que alguna de las grandes organizaciones, algunas de ellas relacionadas con las Naciones Unidas, que reciben el dinero de los fondos de la Comisión Europea para mantener a la gente dentro de los campamentos, nos denuncian a la policía si llegan a alguna ubicación en la que estamos haciendo distro, duchas o limpiando squads vacíos. La colaboración de estas organizaciones con las autoridades añade otra capa de vigilancia y hace que lo que debería ser un apoyo esencial para las personas en movimiento se convierta en un trabajo clandestino que complica tanto la solidaridad como la situación de las personas en movimiento. Las rutas siempre cambian. De hecho, al mismo tiempo que se producían los desalojos, mucha gente que se alojaba en los asentamientos de Glinica se estaba marchando, cansada de ser violentamente rechazada, para probar en otro lugar. Asimismo, con los meses más fríos, algunas personas optan por ir a campamentos donde están más calientes, pero muchos acaban atrapados allí durante todo el invierno. En este momento, en Velika Kladuša se puede apreciar que mucha gente se ha marchado y está intentando cruzar la frontera en otros lugares. Al mismo tiempo, Kladuša es un lugar habitual de deportaciones, lo que significa que incluso cuando las personas intentan cruzar la frontera en Banja Luka o Bihać, la policía fronteriza croata a menudo las deporta lejos del lugar donde son detenidas, muchas veces destrozando sus teléfonos, de modo que luego se ven obligadas a caminar durante horas para llegar a algún lugar de apoyo
o volver a su ubicación original. La semana pasada conocimos a un grupo de personas iraquíes y sirias que cruzaron la frontera croata y caminaron 20 kilómetros en territorio croata. Después fueron deportados de vuelta a Velika Kladuša. Evidentemente, estas devoluciones o pushbacks son en sí mismas ilegales, pero a esto se suman las técnicas de externalización que intentan hacer la vida de movimiento lo más miserable y difícil posible. La gente nunca dejará de cruzar las fronteras para llegar a Europa, y mientras haya personas en movimiento, también lo hará nuestra solidaridad. Buenos días a todas, mi nombre es Sergio y esta semana seré la voz de mis compañeras en Bihać, Bosnia y Herzegovina. En Bihać notamos una disminución del número de personas en movimiento. Suponemos que últimamente las rutas han cambiado, ya que esto es algo que siempre depende de la información que consigues de la gente. Para saber qué parte del país es mejor para continuar el camino, la gente nos explica que a veces tienen que pagar dinero a traficantes. Debido a la falta de vías legales y seguras para emigrar, parece que algunas personas tienen que recurrir a ellos y gastarse así su dinero. Suponemos que hay otras cosas importantes que influyen en la decisión de las personas sobre su viaje a la UE. Hay diferentes vías que cambian constantemente. Como este año en que la gran mayoría de la gente está en el norte de Serbia. Cuando escuchamos los relatos de las personas en movimiento, a veces tenemos la sensación de que la gente, que quiere aprovecharse de su situación de vulnerabilidad, sigue difundiendo rumores sobre los mejores caminos, para poder sacar provecho de los que van en esa dirección. Pero esta es la sensación que tenemos a partir de las conversaciones con la gente que conocemos diariamente, y es algo que no podemos comprobar fácilmente. En cuanto a la política en Bosnia, ha sido muy compleja desde hace más de 25 años. Recientemente hubo elecciones y la derecha mantuvo sus cargos en la mayoría de organismos. Por otro lado, damos apoyo a la gente que nos envía mensajes a través de Messenger, pidiendo ayuda en forma de ropa, artículos de higiene, etc. Y resulta que la mayoría son personas que viven dentro de campos de recepción temporal o también llamados campos de refugiados. Esto nos lleva a preguntarnos por qué las organizaciones que trabajan dentro de los campos, como las de Lipa o Borici, no dan a la gente los artículos no alimentarios que necesitan. Cuando le preguntamos a la gente, nos dicen que cada vez que piden zapatos y ropa, se la niegan y les dicen que tienen que esperar y que vuelvan otro día, y así durante muchos días. Si no distribuyen cosas esenciales a la gente, ¿a dónde va el dinero de la Unión Europea? Nos preguntamos. Sabemos que las devoluciones ilegales en caliente y violentas desde Croacia, un país de la Unión Europea, continúan. Incluso cuando no son golpeadas, las personas capturadas por la policía croata son obligadas a sentarse en el frío hasta altas horas de la noche. Podríamos suponer que esta es otra táctica de los agentes de policía de Croacia para asegurarse de que las organizaciones que ayudan a las personas en movimiento, que son devueltas ilegalmente en la frontera, hayan tenido tiempo de acabar con su trabajo diario y puedan atenderlas. O simplemente que es una forma de tortura más hacer que alguien se quede sentado pasando frío durante horas. Muchas personas en movimiento también nos explican cómo les roban el dinero y los teléfonos, y a veces también el pasaporte. Se trata de una práctica sistemática, como venimos denunciando desde hace años. Esto es todo lo que podemos contaros desde Bihać, Bosnia. Gracias por escucharnos una semana más. Chao. Hola, muy buenas. Saludos por parte del equipo de SHIT, esta localidad fronteriza, noroeste de Serbia, la puerta a Croacia. Las personas en movimiento aquí se están preparando para el invierno, que parece que al final sí que va a llegar, y nosotras las estamos acompañando. Así que ahora tenemos el almacén lleno de mantas que ya estamos empezando a distribuir, y también estamos trabajando con las personas en movimiento para hacer los asentamientos lo más cómodos posibles dentro de la precariedad de la que ya hablamos en otros posts, fuera de los compas oficiales. Así que estos días estamos ayudando a montar tiendas de campaña, recoger palets para ponerlos debajo y separar las tiendas de campaña del suelo, y estamos también buscando también las mejores formas de gestionar los residuos, mantener una limpieza y salubridad en los espacios. Estamos distribuyendo ropa de abrigo y aprovechamos también desde aquí para recordar que siempre son bienvenidas las donaciones de ropa y de calzado.
Los chicos casi siempre llegan a estos campamentos con la ropa que tienen encima solamente. A veces necesitan renovar las zapatillas. Y las zapatillas en nuestro warehouse, en nuestro almacén, son un bien muy escaso. La verdad que es muy triste tener que dar siempre este tipo de respuestas, like, my friend, if we have, okay, we're being, but choose, maybe we don't have. Está llegando el invierno, llega la lluvia y la perspectiva de afrontar las penurias de estos viajes con los pies fríos y mojados es, bueno, como una vuelta de tuerca más a la violencia de la frontera y la verdad es duro no tener siempre pues calzado y ropa adecuada, mantas o tiendas de campaña para poder ayudarles a que esto sea un poco más cómodo. Respecto a la situación en la frontera, bueno, vemos que en esta zona últimamente sigue habiendo una proporción importante de devoluciones en caliente y sobre todo de bloqueo en la frontera misma. Y también las policías, tanto serbia como croata, están actuando en un nivel de violencia física moderado. En cambio, los chicos nos están hablando de mucha violencia en sus etapas anteriores del camino. Y en particular se repiten historias de violencia policial muy dura en Bulgaria. Nos están hablando de palizas, patadas, porras. Nos están hablando de persecuciones con perros. Un chico nos contaba que le quitaron el dinero, el móvil, esto es habitual. Y también ropa de abrigo, incluso los pantalones, las zapatillas. Otros chicos que estaban en el campo de Shamsi nos contaban que habían cruzado Bulgaria a pie, pues en estado permanente de alarma, escondiéndose de la policía. Y bueno, en las próximas semanas aquí pues, queremos quizá ahondar un poco más en este tema y hablar con los chicos más sobre las situaciones que se están dando en Bulgaria, que para muchos es el país anterior, la etapa anterior a Serbia. Quizá también comentar que en esta zona se está manteniendo un descenso en la cantidad de personas intentando cruzar la frontera, un descenso que ya veníamos observando. Y bueno, esta circunstancia también nos permite abarcar otras tareas y objetivos que cuando el volumen de trabajo es muy alto a veces quedan en un segundo plano, pero que forman parte de los objetivos de la No Name Kitchen. Así, en las últimas semanas pues estamos retomando visitas en las afueras de campos oficiales, nos acercamos a tomar un chai con las personas allá para que nos cuenten su situación. Estamos retomando distribuciones con población local y también el trabajo en red con otras organizaciones y con otros equipos, bueno, en este caso con el equipo de Subotica de Nenkei, intentando hacerles un apoyo ahora que nosotras tenemos quizá algo más de tiempo y recursos. Y bueno, para terminar queremos agradecer a las personas que están participando en los crowdfunding. Estos últimos días hemos sido muy conscientes de la necesidad que tenemos de donaciones en dinero, complementando todas las demás donaciones que por supuesto también son muy de agradecer. En las últimas semanas, gracias a la ayuda de 2 compañeros italianos, hemos instalado un sistema de calefacción para la casa que tenemos como sede en Sheet. Hemos tenido que llevar el coche al mecánico, hemos comprado leña, pellets. De alguna manera hemos sido conscientes de lo costoso que es mantener la infraestructura necesaria para llevar a cabo nuestro trabajo en el campo. Así que con este agradecimiento nos despedimos. Hasta la próxima. Un saludo y que caigan los muros. Calimera en Patra. En las últimas semanas llegan muchos menores de edad a las fábricas. En septiembre, la edad media de las personas en movimiento era aproximadamente de 25 años, pero ahora es de unos 17. La mayoría de estos jóvenes adolescentes tienen familias todavía en Afganistán y están deseando ir a Alemania o a Reino Unido, donde tienen comunidades de personas de sus mismos orígenes. Aunque es posible que los menores obtengan asilo y entren en un centro de acogida, la mayoría de los menores afganos prefieren irse de Grecia debido a la situación económica y laboral actual. Un chico de 17 años, llamado S, decidió ir al refugio para menores esta semana. Su impopular elección se debe a que se lesionó en las piernas y, por tanto, le fue imposible probar el juego.
Ese sufrió grandes quemaduras en las piernas a causa del tubo de escape de un camión cuando intentaba entrar en el ferry. Evidentemente, fue muy doloroso para él, y las condiciones higiénicas en las que viven las personas en movimiento en las fábricas abandonadas aumentan los riesgos de infecciones. Así que lo llevamos al hospital y lo ayudamos con el tratamiento de las heridas diariamente. Cuando decidió ir al refugio, también tuvo que esperar en la comisaría por 2 días, solo en una sala, antes de ser transferido. Aunque nos pareció injusto, él aceptó estas condiciones y ahora está a salvo en el refugio para menores. En Grecia, el sistema sanitario es gratuito y está disponible para las personas en movimiento, en urgencias, pero desgraciadamente no podemos decir lo mismo de los servicios de salud mental. M, un hombre de Pakistán con dificultades de salud mental, estuvo en el hospital pero nunca fue visitado por ningún médico. Algunas personas de movimiento que conocimos se beneficiarían mucho de los servicios de salud mental, pero es muy complicado o no se puede conseguir ninguno en Patras. El pasado fin de semana, un médico y una enfermera de IMV vinieron desde Atenas para ayudarnos. Nos dieron muchos consejos útiles, algunos diagnósticos y nos ayudaron con las pequeñas lesiones de las personas en movimiento que viven en las fábricas. 2 mujeres del proyecto de Basilica Moon en Atenas vinieron a visitarnos y se mostraron muy entusiasmadas por unirse a nuestro proyecto por un día. A los voluntarios de aquí siempre les entusiasma conocer y colaborar con personas de otras organizaciones de Grecia, como ellos. Siempre aprendemos mucho de estas visitas. Ayer recibimos un gran cargamento de cajas llenas de tiendas, sacos de dormir, ropa de abrigo y otros productos muy útiles de parte de Weir Packen. El tiempo aquí es todavía templado, pero las personas en movimiento en las fábricas seguro que los necesitarán durante el invierno. Hola a todo el mundo, soy Bárbara y os hablo desde Nonin Kitchen sobre el proyecto que tenemos en Ceuta. Lo más destacable del proyecto es que la mayoría de las personas que se encuentran en situación de calle, que se encuentran fuera de los organismos oficiales, en Ceuta son menores de edad. Hemos estado hablando con las autoridades locales, con la Consejería de Menores, y ellos desde ahí calculan que habrá unos 70 menores en situación de calle, aunque nosotros solo tenemos localizados a unos 30 y pico personas. Es una comunidad de personas que se mueve bastante, porque hay veces que sí deciden entrar en centros de menores, otras veces se escapan, entonces las cifras van cambiando constantemente. El proyecto de Ceuta, recordamos que es muy importante, que lo que buscamos es no fomentar que los menores vivan en la calle, porque Ceuta es España y aquí tiene unos derechos. Entonces nuestro objetivo es crear espacios de confianza, ver que las personas estén bien y recordarles que tienen unos derechos y recordarles cuáles son esos derechos y que si hay alguna vulneración hacia estos, aquí estaremos para apoyar en la denuncia. Cuando una persona menor de edad entra a un centro de menores aquí en Ceuta, a largo plazo, si todo va bien y si realmente se cumplen sus derechos, puede llegar a tener una documentación. Si se queda en situación de calle, no pueden. Por tanto, el objetivo es que las personas no estén en la calle, porque la calle es dura, es peligrosa, es agotadora. Una de las cosas más destacadas que estamos viendo últimamente es, desde hace varios meses, lo denunciamos públicamente, hicimos comunicado de prensa, hemos hecho unas quejas al defensor del pueblo, es que Ceuta, contra la legislación española y europea, está negando la posibilidad a las personas de pedir asilo, a las personas adultas, normalmente a las de origen marroquí. Estamos acompañando a varias personas nacidas en Marruecos que están en Ceuta y que son mayores de edad y que quieren pedir asilo. Cuando lo intentan pedir, se les deniega esta posibilidad. Esto es totalmente ilegal y nosotros consideramos que hay una razón política detrás. ¿Por qué? Porque Ceuta tiene unas leyes creadas por el Estado español de modo que se pueda contener a las personas sin que crucen esa otra frontera que existe entre Ceuta y la península, que es el mar, muy peligroso, ¿no? Cuando una persona pide asilo, se le hace su entrevista de asilo y si en un mes y un día no ha recibido ninguna respuesta, y aquí tengo que decir que en Ceuta las respuestas muchas veces son mucho más rápidas que en península, entonces la persona tiene derecho a mudarse, a moverse de forma segura hacia la península, de tomar un ferry, pagar su ticket, agarrar su ferry e irse y ya buscar otra ciudad donde quiera establecerse. Entonces tenemos la
la creencia de que esta es una nueva traba burocrática más como las otras tantas que las personas se encuentran constantemente. Después de denunciar esto, hemos visto que otros colectivos están diciendo que en otros lugares de España también pasa. Hoy mismo lo anunciaron desde Canarias, una abogada que trabaja en Canarias con personas en busca de asilo también lo denunció, y en otros lugares de la península también están diciendo que está sucediendo esto. Vale, que dentro de la península no hay fronteras, pero no dejan de ser trabas burocráticas para que una persona que ha migrado consiga sus derechos. Y va a haber una manifestación, así que os animo a que miréis en las redes sociales qué está pasando en vuestras provincias, en vuestras ciudades, en vuestras regiones, para ver si este derecho de que la persona pida asilo se está respetando. Un abrazo y seguid las noticias. Buenos días, soy Alba, directamente desde Melilla, y este es el informe semanal del 6 al 13 de noviembre. Esta semana hemos recibido la visita de la Comisión de Interior a Melilla, con la intención de esclarecer lo que ocurrió el 24 de junio. Le realizaron un itinerario donde primero vieron las cámaras de seguridad y después una visita al puesto fronterizo de Barrio Chino, donde tuvo lugar la masacre. Les pusieron problemas para poder acceder, pero finalmente les dejaron pasar. Tanto a la prensa como a nosotras no se nos dejó acercar al puesto fronterizo. Cuando terminaron la visita, solo 3 diputadas y diputados bajaron a dar declaraciones. María Dantas, de Esquerra Republicana Catalunya, Jon Iñárritu, de Bildu, y Enrique Santiago, de Unidas Podemos. Les dimos la carta de petición para que se investiguen los hechos, firmada por más de 100 asociaciones de toda España. Nos hablaron de las 470 devoluciones en caliente y del material que la Guardia Civil utilizó. 270 salvas, 28 botes de humo, 86 botes de gases lacrimógenos, 65 bolas de goma y 41 aerosoles. Gas pimienta. Por otro lado, seguimos con la intervención en calle con los chicos a los que acompañamos. El agua cada vez está más fría y poco a poco va disminuyendo el número de chicos que entran a nado. Aún así, esta semana han llegado chicos nuevos al skatepark y al reparto. Nos comparten sus experiencias, entre otras la rapidez de las entrevistas de asilo, a los pocos días de la primera cita a la Oficina de Protección Internacional. También seguimos con el trabajo de documentación de vulneraciones de derechos humanos, mediante las entrevistas y la sistematización de información. Gracias a estos encuentros podemos comprender mejor cuál es la realidad del trayecto migratorio y hacer denuncia de ello, ya que hay mucha información que solo es conocida cuando nos la comparten aquellas personas que lo viven de primera mano.